Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen estudios sobre sincronizadores cerebrales por parte del ingeniero electrónico Sidney Snyder. Estos estudios se han ido innovando y actualmente hay varios tipos, entre estos el neurofeedback. Profe, ¿y entonces qué es el neurofeedback? El neurofeedback, Robertito, es una técnica no invasiva en la que se pretende corregir, mediante condicionamiento operante, ondas cerebrales que se encuentran alteradas en el electroencefalograma. Sus hallazgos demuestran que el neurofeedback ha tenido resultados positivos en el tratamiento de estos trastornos, como depresión, ansiedad y TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, es una técnica que aún se está desarrollando y cuyos resultados necesitan de diseños metodológicamente sólidos que demuestren su validez. En esta terapia se muestra a la persona a normalizar la actividad cerebral, generando cambios fisiológicos que permiten un estado mental positivo. El avance tecnológico ha incrementado el uso del neurofeedback en la práctica clínica, mostrándose así mejorías en síntomas de trastornos. Pensemos en algo. Nuestra actividad cerebral y las ondas cerebrales son un reflejo directo de la función del sistema nervioso central. Nuestra actividad cerebral y nuestras vivencias o experiencias diarias son inseparables de esta actividad. Así pues, si estamos relajados, tranquilos, optimistas o emocionados positivamente por la presencia de buenos amigos, tendremos una composición de las ondas que variará en gran manera, así estemos ansiosos, deprimidos, irritables, impulsivos, con insomnio o una sensación constante de soledad y abandono. Si un individuo tiene un exceso de ondas rápidas beta, puede estar sometido a un estado de ansiedad frecuente con incapacidad de sentirse relajado. Si el sistema nervioso central tiene un desequilibrio, se puede apreciar con un análisis de estas ondas a través de un mapa cerebral o encefalografía cuantitativa. El desequilibrio conlleva malestar e incluso patología que nos afectará nuestra calidad de vida. El mapa cerebral nos dará información de la proporción de estas ondas, la velocidad de conducción, la intensidad de comunicación, y si lo anterior no está bien regulado, el tratamiento con neurofeedback puede ser de gran ayuda, ya que enseñaremos al cerebro a autorregularse sin la necesidad de medición. Las ondas registradas en el electroencefalograma se pueden separar en grupos para su estudio. Estas se dividirán según su frecuencia en delta, teta, alfa, beta y gamma. Pero, ¿qué significan todas estas ondas para nosotros? Las ondas delta son ondas o frecuencias muy lentas, pero también las que tienen mayor amplitud. Son características de cuando el individuo está dormido y predomina durante el sueño. Las ondas delta son las ondas o frecuencias muy lentas, pero también las que tienen mayor amplitud. Son características de cuando el individuo está dormido y predomina durante el sueño. También se observan en estados de meditación. La producción de ritmo delta coincide con la regeneración y restauración del sistema nervioso central. Ondas teta. Las ondas teta predominan cuando nuestros sentidos están procesando información interna y estamos desconectados del mundo exterior. Cuando teta predomina, estamos ensimismados. Se presentan también durante la meditación profunda. Son muy importantes durante el aprendizaje y la memoria. También se producen durante la transición entre vigilia y sueño. Producimos teta en estados de intuición o procesando información inconsciente, por ejemplo, procesando traumas, pesadillas o miedos. Las ondas alfa predominan cuando el sistema central se encuentra en reposo, relajado pero despierto y atento. Si hay déficit de alfa, el individuo tiene dificultad para relajarse. En alfa diríamos que el cerebro está en ralentí,
relajado y en reposo, pero a la vez listo para la acción si así fuera necesario. Esta frecuencia ayuda a la coordinación mental, la integración mente-cuerpo, la calma y la alerta. Las ondas beta predominan durante el periodo de vigilia. Aparecen en los estados en que la atención está dirigida a tareas cognitivas externas, al contrario de las ondas teta, las cuales aparecían durante estados cognitivos internos. La frecuencia es rápida, está presente cuando estamos atentos y envueltos en la resolución de tareas o problemas cotidianos. Ondas gamma son las ondas más rápidas, se producen en ráfagas cortas, se relacionan con el proceso de información simultánea en varias áreas del sistema nervioso central. Se observan ráfagas de ondas gamma cuando el cerebro está en estado de alta resolución, por ejemplo, durante el cálculo de una fórmula matemática. También se observan estas ondas en estados de espiritualidad, sensación, amor y otros sentidos de virtualidad. Gamma modula las percepciones, la conciencia y desaparece durante la anestesia. Entendemos que la teoría del neurofeedback funciona mediante el condicionamiento operante. Su objetivo es la corrección de las ondas cerebrales alteradas que se encuentran en el electroencefalograma. La selección de la temática se realiza considerando la importancia de condicionar al paciente mediante un entrenamiento o gimnasia cerebral, en donde se impulsa el tejido cerebral a frecuencias con ondas específicas para obtener una sincronización. Es decir, el paciente conseguirá un hábito debido a las frecuencias recibidas. Esto denota su importancia, ya que ha tenido gran acogida en el campo de la neurociencia, por la variedad de aplicaciones con los resultados progresivos y seguros. Existen cada vez más aplicaciones del neurofeedback. Al parecer, conforme aumenta el conocimiento de los científicos en torno a esta técnica que crece en popularidad a través del tiempo, se va implementando en más y más campos entre los usos más recurrentes de la aplicación. Generalmente se aplican con trastornos obsesivos compulsivos, la epilepsia, déficit de atención, con espectro autista, trastornos del estado de ánimo, de adaptación, de neurodesarrollo, auditivos, estrés postraumáticos, además en fuertes dolores de cabeza con dolor crónico en la presión arterial alta. Como lo habían explicado, en esta técnica el individuo se sienta frente a una pantalla en la que los estímulos son suministrados en un formato determinado. Este puede ser visual, auditivo o también lo podemos combinar en forma de juego. Las personas usan sus propias ondas cerebrales para controlar la retroalimentación recibida sobre características específicas de las mismas, logrando cambios de manera significativa en su electroencefalograma. Para ello, se debe cumplir con un número de sesiones específicas que ésta dependerá del trastorno a cual se está tratando. Esta técnica abarca otros campos. Es impresionante y a la vez interesante el estudio últimamente realizado por Egner y Grusel, músicos altamente cualificados que recibieron neurofeedback mejorando su desempeño musical en el futuro. La biorretroalimentación se puede utilizar para mejorar el rendimiento de las personas sanas de la misma manera que ya se ha utilizado para tratar los trastornos físicos y mentales. Es así como el neurofeedback ha alcanzado tal relevancia. Existen en este momento diversas empresas cuyo trabajo se concentra en ofrecer productos y servicios basados en esta técnica. Estas empresas se especializan en campos específicos de aplicación y ofertan sus opciones a través de Internet. Podemos señalar que esta técnica se diferencia de las demás ya que aplica un método de aprendizaje, es decir, enseña al individuo a modificar y ejercer la autorregulación de los diferentes componentes de su patrón de actividad eléctrica. Es posible entonces ver cómo los usos del neurofeedback son visibles en diferentes áreas de la psicología.
están ahora trascendiendo esta disciplina para incorporarse a otras, tal como lo aplica la empresa Emoti. Y como su utilidad en la psicología aplicada no se restringe únicamente al funcionamiento humano patológico, sino también al mejoramiento de las capacidades y habilidades como lo plantea el neurofeedback. Estado científico. En el siguiente apartado voy a explicarles un poco cómo se encuentra el estado científico del neurofeedback. En los últimos años, las investigaciones realizadas por varios científicos determinaron que el neurofeedback ponía en funcionamiento algunas zonas especiales del cerebro o zonas anatómicas. Estas zonas estaban involucradas en el proceso del neurofeedback y ayudaban a la retroalimentación de los resultados que se encontraban cuando se realizó esta técnica. Estos lugares fueron la corteza frontal derecha, estos lugares anatómicos que podemos ver acá, la corteza prefrontal, dorsomedial, bilateral, aquí y en esta parte de acá, la corteza cingulada anterior izquierda, que la tenemos resaltado en amarillo, y finalmente la circunvolución frontal superior, o la corteza del cíngulo. La efectividad de estos estudios demostraron que el neurofeedback se podía utilizar para tratar trastornos depresivos o trastornos de ansiedad o trastornos por estrés postraumático. El neurofeedback demostró que ayudaba a la regulación emocional, cognitiva y conductual de los individuos que tenían este tipo de trastornos. Es así que en los últimos casos de depresión, la técnica consiguió obtener respuestas positivas a nivel amigdalino, donde las técnicas de neuroimagen se podía observar que existía un mejor control emocional cuando se les hacía ver a los pacientes o cuando la técnica que se utilizaba eran las memorias autobiográficas auténticas. Esto aumentaba el autocontrol de las personas que sufrían de depresión. En el caso de la ansiedad, se empezó a aplicar protocolos o esquemas que aplicaban o potenciaban el ritmo beta e inhibían el ritmo teta. El neurofeedback demostró que al potenciar el ritmo beta de las ondas cerebrales existía una disminución significativa del cortisol, hormona del estrés, productora de la ansiedad. La disminución de esta hormona demostró que disminuía los síntomas de la ansiedad casi hasta la normalidad. También aumentó la atención sostenida. Para el estrés postraumático, los investigadores demostraron que cuando los pacientes cuando los pacientes estaban expuestos a situaciones complicadas, existía una reducción de estrés y otras circunstancias que afectaban a los pacientes con desregularización o inestabilidad. Estos síntomas dejaron de presentarse a través del neurofeedback y el tiempo que no se mostraron estos síntomas fue significativo. Para concluir, esta técnica ha demostrado ser útil para estos trastornos que estamos exponiendo en este momento y ha demostrado científicamente con los resultados de los diferentes estudios que es una técnica que ayuda a los pacientes a la autorregulación emocional y el control emocional que da resultado del control cognitivo y conductual.